es más divertido que un ProChat. Sí. Vamos a hablar nosotros de esto. ¿Ya? Díganme, ¿cuáles son sus dudas? ¿Ya son bien? ¿Sabes que por suerte ese broma tú tienes ilimitado 1 contra 1? Como un otro. O sea, yo me reúno contigo y tú puedes hablar conmigo ilimitado. De verdad que para mí es un placer estar en este momento impartiéndoles a ustedes en la ponencia de Derechos, Garantías y Deberes de Niños y Adolescentes. Y en este particular, como dijo Willy, trabajo en el Instituto Autónomo Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del municipio de Baruta, y ahí ejerzo el cargo de En este sentido, vamos a empezar inmediatamente entonces con la ponencia. Willer, un momentico, Willer, para pasar a la primera lámina. Ajá. Le escucho. Ajá, Ok. Allí mismo en la pantalla lo arrastra hacia abajo como cuando está en el PDF normal. Sí, no, está en PDF, pero estoy tratando de hacerlo y no me... Ajá. Un poco más a la derecha, donde está la barrita de desplazar hacia abajo. Ya va, espérate, estoy tratando de... Ya va. Ahí. Ok, gracias, Willer. Vamos a empezar Siempre a la primero. orden, ¿no? Sí, vamos a empezar primero por los breves antecedentes históricos, por motivo, en este caso, de que tenemos solamente 1 hora para comenzar. Vamos a empezar porque si vamos a hablar de lo que viene siendo los antecedentes históricos, tendría que remontarme a Grecia o a Roma, cuando los menores eran tratados y eran impúber o tenían la pubertad. En este sentido, vamos a empezar viéndonos un poco más hacia adelante con respecto a el hecatombe, es decir, la Segunda Guerra Mundial de 1914-1918 produjo un desastre en Europa. En este sentido, trajo esta guerra, dejó como secuela niños huérfanos, niños abandonados, hogares destrozados, así como también mujeres sin ningún tipo de amparo. Esto trajo como consecuencia el surgimiento del concepto, de un concepto nuevo con respecto al menor de edad. Y es cuando comienza a perfilarse, se empieza a buscar aquellos derechos que han de garantizarles a los futuros derechos a estos niños, niñas y adolescentes, vistos desde el punto de vista que estos niños eran el futuro y estas personas eran el futuro de la humanidad. Es por ello que en Ginebra se dicta la Carta de Ginebra. Y en la Carta de Ginebra postula, o mejor dicho, dentro de sus postulados señala que en este caso el niño, ¿verdad?, es un ser humano que siente, que goza, que sufre y que por lo tanto requiere, ese niño debe ser protegido, que ese niño se le debe respetar los derechos humanos y el niño debe cubrir sus necesidades, que ya no puede seguir siendo un objeto reivindicable o no puede ser una víctima de la implacable patria potestad, así como tampoco no puede ser una herramienta o un instrumento de abuso o de explotación. Es por ello que comienza a hablarse de manera especial de la niñez y de la adolescencia, en este particular directamente la niñez. Es cuando aparece, ¿verdad?, un primer movimiento o la Declaración Universal sobre los Derechos del Niño en 1923. Es por eso, por la protección que le tenían que dar a ese niño cuando comiencen a perfilarse esos derechos. Posteriormente, después de eso, llega lo que viene siendo la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, es decir,
los derechos humanos. En estos derechos humanos, inmediatamente se introducen lo que son los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ya se incluyen esos derechos, y una vez incluidos esos derechos, es cuando más tarde, en 1959, se realiza la Declaración, ¿verdad?, Universal de los Derechos, de los derechos. O sea, donde realmente se empezó a buscar para 1959, ya quedan definidos en la Declaración de los Derechos del Niño cuáles son esos derechos especiales que ha de protegerlos. En este sentido, posteriormente, para el año 1979, Día Internacional del Niño, comienza ya las Naciones Unidas a celebrar, o comienza a celebrar la Convención Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad? De los Derechos del Niño, perdón, que quedaron aprobadas en 1989, que fue aprobada por, en este caso, 20 países, que en este caso fue aprobado por Venezuela y fue ratificado por el Congreso de la época el 29 de agosto de 1990. A partir de allí es cuando vemos que vemos más o menos de manera sintetizada los antecedentes históricos, desde la Carta de Ginebra hasta la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Vamos a seguir. Más adelante tenemos también los antecedentes en Venezuela. Los antecedentes en Venezuela empezó, o en este caso, la legislación minoril en Venezuela comenzó con la promulgación del Código de Menores. El Código de Menores era realmente, este código sometía o sometió al menor de edad a un fuero tutelar, es decir, estábamos bajo el régimen de la doctrina de situación irregular. Para ese momento, este código entró en vigencia el 10 de enero de 1939, duró 10 años. Duró 10 años y ahí en ese particular no se tomaban en consideración las recomendaciones que en ese momento hizo la Confederación Venezolana de Maestros y que los poderes públicos del entonces no lo tomaron en cuenta. Es por ello que este código queda derogado el 30 de diciembre de 1949, cuando entra y es sustituido por el Estatuto de Menores. El Estatuto de Menores es quizás el primer intento que se hizo en Venezuela para proteger realmente a la niñez de esa época. Es donde este estatuto realmente es importante destacar que este estatuto marcó los lineamientos generales de políticas públicas para favorecer al niño, niña y adolescente, así como también, o al niño o al menor de edad, como se le decía en esa oportunidad, así como también buscó la manera de obligar a ese Estado, los poderes públicos a realmente buscaran la manera de garantizar los medios y las condiciones necesarias para que ese niño o ese menor de edad llegara a ser un niño sano, un niño próspero, un niño competitivo. Sin embargo, si vemos el punto de vista en esa oportunidad, es cuando en Venezuela se comienza a buscar y se comienza a hablar, a buscar las alternativas con respecto a la personalidad del sujeto menor de edad. En ese momento, por el Estatuto ya de Menores, que se hablaba del derecho a la infancia y también se hablaba del derecho, en este caso, de las obligaciones del Estado y los deberes del Estado. Para ese entonces se toma en consideración al sujeto, comienza a involucrarse también, se hace una investigación de las relaciones familiares, las relaciones sociales, y ahí es cuando va agarrando cuerpo lo que viene siendo el derecho que en un futuro ha de proteger. Pero en este momento estamos hablando del Estatuto de Menores. En este sentido, también el Estatuto creó o puso en funcionamiento, organizó y puso en funcionamiento específicamente la convención, o en este caso lo que se llamó el Consejo Venezolano del Niño. El Consejo Venezolano del Niño
dentro de todas sus atribuciones tenía una, porque por lo general se dice que el niño, hay doctrinas que te dicen que eran objetos de derecho y que no, en este caso, tutelados por el Estado, pero que no tenían derechos. Sí los tenían. Lo que pasa es que eran totalmente tutelados por el Estado. El Estado decidía, en este caso, todo lo relacionado al menor de edad. En este sentido, vemos que el Consejo Venezolano del Niño, si ustedes lo ven, en esa oportunidad, dentro del estatuto, en el artículo 43, que hablaba de asistencia y de protección a la madre embarazada, asistencia y protección a las madres en lactancia y a sus hijos, asistencia y protección también a los niños o a los menores de edad que estaban dentro de la doctrina de situación irregular, así como también asistencia y protección a los menores trabajadores, por decirles algunos. En este sentido, ya cuando el 30 de diciembre de 1900, o mejor dicho, cuando entra en vigencia la ley tutelar de menores, ¿verdad? Que entra y que fue en este caso promulgada el 27 de noviembre de 1980, de 1980, siguen con la situación irregular. Sin embargo, la ley tutelar de menores creó lo que se llamó el Instituto Nacional del Menor. El Estatuto Nacional del Menor, o conocido comúnmente como el INAM, con las siglas INAM, prácticamente ahí iban, en este caso, si era para proteger a los niños, niñas y adolescentes, en este particular a los menores de edad para la época, pues realmente cumplía otro tipo de función, porque en este sentido, los niños en situación de abandono, los niños en situación de peligro, los niños que cometían hechos punibles o infractores a la ley, pues todos eran llevados al INAH. Toditos eran llevados al INAH. No había prácticamente por decirlo de alguna manera, una clasificación. Es el niño, en este sentido, el niño que no tenía los recursos o la familia que no tenía los recursos económicos, pues también iba inmediatamente para el INAH. Sin embargo, por ejemplo, esta ley del Estatuto de Menores cuenta con 160 artículos que en su oportunidad, y una vez entrada ya aprobada la convención y entrada en vigencia la ley para la protección del niño y del adolescente, el 1 de abril del año 2000, ella queda prácticamente parcialmente derogada. ¿Qué pasa? Ya la sociedad civil para el siglo XX, ya la sociedad civil se organiza, ya existe un movimiento, ya se introduce, se habla con, en este caso, bueno, ya se habla con los poderes públicos y se logra realmente, una vez que ya fue aprobada la Convención de los Derechos del Niño en las Naciones Unidas, comienzan a buscarse, ¿verdad?, todos aquellos movimientos, todos aquellos ayudas, garantías que pueden en un momento determinado apoyar, ayudar, ¿verdad?, a ese niño o a ese menor de edad. En este sentido, ¿por qué? Porque las Naciones Unidas, una vez que se aprobó y fue ratificada por Venezuela, ya la convención entra dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Cuando entra dentro del ordenamiento jurídico, ya forma parte, ¿verdad?, de nuestro instrumento jurídico, como lo dice en los principios fundamentales de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se establece que la Constitución es la ley suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico, y que también todas las personas, así como los poderes públicos, están sujetas, ¿verdad?, están sujetas a esta Constitución. Es por ello que vemos que independientemente de que teníamos el Estatuto de Menores en su época, la ley tutelar de menores, bueno, se empezó a avanzar con respecto, donde esas necesidades que tenían estos niños se convirtieron o eran objetos tutelados por el Estado. En este sentido, pues pasan a ser sujetos plenos de derecho, como lo establece, ¿verdad?, la Constitución
en el artículo 78 en concordancia con el artículo 10 y siguientes de lo que viene siendo la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Sabemos que en esa oportunidad, en vista de que teníamos dos leyes que son totalmente antagónicas, porque una era la doctrina de situación irregular y la otra era la doctrina de protección integral, pues existían en esa oportunidad esas dos leyes. Por eso se dice que en esa época se presentó una situación jurídica anómala, totalmente atípica, en el sentido que teníamos esas dos leyes. Pero una vez entrada en vigencia ya la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, que del 1 de abril del año 2000 y posteriormente la reforma en protección, solamente en la materia de protección, y se comienza con una reforma del 10 de diciembre del año 2007, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que después, posteriormente, tiene una segunda reforma. Esta segunda reforma es en el sistema penal de responsabilidad del adolescente, hoy llamado, debido a esa reforma del 8 de junio del 2015, el sistema penal de responsabilidad de los y de las, ¿verdad?, adolescentes, donde se creó o donde se elevó la edad y se eleva la edad, las sanciones, en este caso la privativa de libertad y otras sanciones menos gravosas. Pero en este sentido se establece en esa oportunidad que el joven de 14 años, 14 hasta menos de 17, 18, pues tiene la responsabilidad penal. Y no solamente tiene la responsabilidad penal, sino que a partir también de los 14 años se tiene capacidad laboral, se tiene capacidad procesal, se tiene también tiene la capacidad de que se le dé la información con respecto a educación sexual y reproductiva. Es decir, piensa a tener una serie de responsabilidades a partir no solamente de la responsabilidad, sino también en materia de protección de niños, niñas y adolescentes. Entonces, ya entrado en vigencia, ya empezamos ya a hablar, aquí, de lo que viene siendo derechos, garantías y deberes. Si lo vemos desde un punto de vista, el derecho, simple y llanamente, como lo dice aquí, condiciones subjetivas, reconocidas universalmente a todos los seres humanos, los derechos fundamentales, limitaciones frente al poder público. ¿Qué es el derecho? No es otra cosa que él constituye la esencia de la libertad, en este caso del hombre. Es decir, que viene siendo el derecho, es un conjunto de normas jurídicas generales positivas que surgen de la sociedad y que tienen como finalidad, como propósito, como objetivo, regular la convivencia pacífica de los miembros de esa sociedad, de esa comunidad. Entonces, eso es el derecho como tal. ¿Qué son las garantías? Si vemos las garantías, vemos simplemente, como lo dice aquí, deberes correlativos a la atribución de las condiciones subjetivas reconocidas a los sujetos y mecanismos para el cumplimiento de los derechos. ¿Qué quiere decir? Simplemente, si lo vemos desde el punto de vista, ¿qué es las garantías? Es el instrumento jurídico, nuestro ordenamiento jurídico, ¿verdad? Que ya es parte de nuestro ordenamiento como tal, de nuestras leyes, y que dependiendo de la pirámide de Kelsen, empezamos con los tratados internacionales hasta llegar a las circulares o los acuerdos de convivencia escolar, por decirlo de alguna manera, es simplemente un instrumento jurídico que se establece para ser efectiva, para que se puedan cumplir, en este caso, los derechos de esos niños, niñas y adolescentes, donde el sujeto es donde los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derechos y el Estado es el sujeto de deberes. Es decir, es el Estado el que tiene que garantizar a través del ordenamiento jurídico, a través de los instrumentos jurídicos, a través de mecanismos para proteger y, en este caso, apoyar
que un compromiso sea en un momento determinado defendido, ¿verdad? O ejercido para ejercer y defender los niños, niñas y adolescentes sus derechos. Esta garantía tenemos nosotros, igual que los adultos, igual que los derechos humanos. Todos somos iguales ante la ley. Es decir, no existen garantías diferentes para los niños, niñas y adolescentes con respecto a los adultos. Tenemos, ¿aló? ¿Sí? ¿Sí? En este sentido, ¿me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos. Ok, gracias. En este sentido, es porque vamos a tratar de que se comprometa, que ese compromiso sea asumido con la responsabilidad en el tiempo y en el espacio. Los deberes, bueno, son las obligaciones que tienen los niños, niñas y adolescentes, porque siempre se le habla de derechos y no de deberes. En este sentido, hay que también, es la responsabilidad, como dice aquí, responsabilidades o contraprestación de un individuo frente a otro individuo, una persona jurídica o el Estado, y se establecen como previo a la responsabilidad. Se espera de las personas conductas que favorezcan su cumplimiento. Es decir, tenemos los derechos, esos derechos tienen que tener su garantía, dónde lo vamos a ejercer, y también, ¿verdad? Concomitantemente, pues tiene también los deberes. Cuando hablamos de los derechos humanos, como lo establece los derechos humanos, o qué son, porque a veces hablamos mucho y no sabemos qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son los derechos inherentes a la persona, todos los seres humanos, de manera igualitaria. Es decir, deben ejercerse sin ningún tipo de discriminación en cuanto a distinción de sexo, de creo, de condición étnica, de edad, de condiciones étnicas en sí. Los derechos humanos no pueden ser discriminados, debe ser a todos por igual. Es por ello que se habla de unas características, y de esas características se puede conversar o se puede hablar de el derecho, en este caso, que son interrelacionados, que es indivisible y que es interdependiente entre sí. Es por eso que comprende las relaciones de reconocimiento universal. Si nosotros nos vamos al artículo 19, en este caso de la ley, de la Constitución, se habla y si lo concatena, lo unes o lo relaciones con el artículo 11 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, todos somos iguales ante la ley, independientemente que los niños sean tratados de una manera especial, porque los niños son tratados de acuerdo a las entidades, las legislaciones, a los tribunales y a los órganos de protección, ¿verdad? De manera diferenciada del adulto. Pero tenemos todos los derechos. Es por eso que los derechos humanos son universales. Y al ser universales, deben estar establecidos en la ley y la forma y las garantías también deben estar establecidas. Lo único que deben estar garantizados a través de tratados internacionales, de fuentes del derecho, en este caso del derecho internacional constitucionario o del derecho realmente internacional. Pero si lo vemos, el artículo 19 de la Constitución te dice que simplemente es un derecho prioritario, es un derecho, como lo dice aquí en la Constitución, ¿verdad? Por el principio de progresividad y no discriminación. Es decir, que el poder público tiene que garantizar el pleno ejercicio de esos derechos y de esa garantía. Pero que ese ejercicio, ese derecho debe ser real y efectivo, que no puede estar sometido, ¿verdad?, a otro tipo de situación. En este caso, por eso es que se le dice aquí que comprende las relaciones de reconocimiento universal que se ejercen por todos y cada uno de los individuos frente al Estado. Porque es el que tiene que dar, ¿verdad?, todas las condiciones, todo lo que, las condiciones, los medios, ¿verdad?, para que ese niño, niña, adolescente, dentro, que tiene varios derechos, pueda ejercer y defender ante cualquier órgano, ya sean órganos administrativos,
ya sean los servicios de interés, ya sean órganos judiciales o ya sean órganos jurisdiccionales, pueda defender. En este sentido, esta ley, cuando te lo garantiza, te dice que esos derechos a las personas no, como dice, que no está condicionada a ningún tipo de distinción o discriminación alguna, tienes que son indisponibles, inalienables, intransigibles. No puedo transigir en ellos, no puedo ceder. Inalienables, no los puedo vender. Indisponibles, por ejemplo, no hay personas que no se pueden disponer de ellos, por ejemplo, el derecho de propiedad. Es por eso que todas las características con respecto a los derechos humanos son universales, intransferibles, intransigibles, personalísimos, imprescriptibles, no prescriben, no se puede renunciar, son bien integrales y son progresivos, no pueden ir hacia atrás, tienen que ir una vez aprobados y ratificados por la República, debe hacerse en beneficio de esa población que es la que estamos hablando, infantil y juvenil, o de la infancia y de la adolescencia. Ajá, aquí tenemos otras características, porque independientemente dentro de la estructura de las características de los derechos humanos, yo les pongo como primarias, en este caso se tiene, porque constituyen limitaciones, prohibiciones y obligaciones, pero para el poder público, porque tiene que crear las políticas públicas necesarias para ejercer, para defender ese derecho. Tanto es así que, por ejemplo, el artículo 4, que te habla de las obligaciones generales del Estado, te dice que tiene que buscar los medios, ¿verdad? Los medios para poder que ese niño, niña y adolescente, de manera legislativa, de manera administrativa, de manera judicial, el niño pueda defender en todo estado y grado el derecho que le ha sido vulnerado, ya sea que sean derechos individuales o derechos colectivos. En este caso, si estamos hablando de los órganos de administración, que si lo vemos desde el punto de vista, si es el Consejo de Protección, son individualmente considerados y que cualquier derecho que le haya sido amenazado o que le haya sido vulnerado debe ser prevenido o debe ser restituido a través de un acto administrativo que es de obligatorio cumplimiento, como son las medidas de protección. Es decir, que en este tiene expectativas positivas, obligaciones de hacer, ¿verdad? Situaciones en las cuales tiene que abarcar, y aparte de eso, esta ley en su parte novedosa te establece que tú puedes contratar abogados. La situación con respecto a si lo puedes defender o no, si puedes contratar abogados, eso no ha quedado del todo claro y existe allí un vacío. Pero todas las normas, ¿verdad?, deben ser garantes tanto en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, así como también en materia de responsabilidad penal de los y las adolescentes. O sea, no puede afectar, no puede lesionar. Es por eso que es obligatoriedad, no es que el Estado tiene que hacerlo, no, es que debe garantizarlo. Garantizar que en este caso todos ciudadanos, inmediatamente los niños, niñas y adolescentes puedan defender aquel derecho que le ha sido vulnerado o amenazado. Por eso es que te habla aquí esta lámina y te dice que no basta la titularidad de los derechos, si no tengo las condiciones necesarias, ¿verdad?, para poder defender, para poder, y dentro de los deberes, ¿verdad?, creo que es el ordinal E, te establece dentro de los deberes ejercer y defender activamente sus derechos. Y por eso es que se habla de la capacidad procesal, según María Candelaria Domínguez, tú tienes la capacidad procesal de defender de esos derechos, incluso como demandado o como demandante. Tienes la capacidad de buscar que se te haga, que puedas cumplir esos derechos y la titularidad de ellos, ¿ok? Y por eso te habla del ejercicio del disfrute pleno, efectivo, real, no es que se diga. Sin embargo, lamentablemente, por un estudio recientemente realizado, vemos que los jóvenes no tienen ni la más remota idea de que tienen la capacidad, que el 451 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes no saben, la gran mayoría, que tienen esa capacidad procesal de hacer las peticiones, de saber hasta dónde pueden llegar, en este caso, la exigibilidad de sus derechos
y las garantías que hay que corresponderle a través del Estado. No tienen ni la más remota idea. A 30 años de la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño, no tienen pleno conocimiento y hay que seguir buscando las alternativas, las maneras, como por ejemplo ustedes que se están formando ahorita para que puedan ser defensores de niños, niñas y adolescentes y que puedan en un momento determinado ser parte estructural de nuestro sistema de protección, dentro de nuestro sistema de protección para poder apoyar a esos niños, niñas y adolescentes. Ahora hablamos de lo que viene siendo el sistema de protección. ¿Qué es el sistema de protección? Como ya les dije, es un conjunto de órganos que administrativos, judicial, servicios de interés, judicial y jurisdiccionales, que tienen en sí la protección, ¿verdad?, de los derechos, o tiene la función primordial de garantizarle, porque si nos vamos al artículo 78 constitucional, te dice que el Estado creará un sistema rector nacional para la protección, creará para la protección integral un sistema de protección de niños, niñas y adolescentes. Pero ¿qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de normas que regulan, es un conjunto, es un conjunto de normas y procedimientos que regulan, o que regulan, en este caso, el funcionamiento de un grupo o de una colectividad de la sociedad, pudiese ser. Entonces te dice, es el conjunto de órganos, entidades, programas y servicios que a través de la Ley Orgánica para la Protección de Niños y Adolescentes cumple con la función de garantizarle el pleno goce de los derechos de esta población a través de qué? Coordinar, formular, orientar, supervisar y ejecutar, en este caso, las acciones del interés público, que es lo que se busca, ¿verdad? Se busca proteger a esos niños, niñas y adolescentes que se les ha vulnerado ese derecho. ¿A través de qué? Si nosotros nos vamos y decimos acá que es un sistema, ya lo acabo de decir, un conjunto ordenado, sin embargo, si vemos que tiene que ser efectivo y tiene que ser eficaz. Tiene que ser efectivo porque debe dar efectivamente un resultado positivo, ¿verdad? Cuando es eficaz. Y cuando es eficiente, en este particular, tiene que resultarse con el menor de los recursos posibles. Entonces, hay que ayudar, hay que apoyar. Es por eso que en este sentido yo aplaudo este tipo de capacitación con respecto a nuevos defensores, en este caso de Baruta y de Latillo, así como de Chacao, Sucre y Libertador. Porque mientras más conozcamos esta ley, no le tenemos miedo y no se produce lo que viene siendo como una especie de concepto galimático de desorden o de confusión con respecto a lo que viene siendo el sistema de protección de niños, niñas, adolescentes, con respecto a que se le deben garantizar en todo estado y grado esos derechos, esa garantía, y también la obligatoriedad de los deberes que ellos deben cumplir. Aquí hablamos del objetivo de la norma. Esta ley tiene por objeto garantizar el pleno y efectivo disfrute de sus derechos y garantías. Tanto es así que lo tienen desde el mismo momento de la concepción. Es por eso que un artículo también de la ley, en este caso, te habla desde antes del parto, durante y después del parto. En este sentido, se podría decir, una persona puede demandar, un niño pequeño puede demandar, en este caso. Muchos dirían, no puede, porque es muy pequeño, pero si pudiese hacerlo, según Aristotle Rumble, sí puede en un momento determinado hacerlo a través de quién, de su padre, de su madre, su representante o responsable. ¿Por qué? Porque son personas. ¿Y qué son personas? Son personas sujetos de derechos y deberes. O sea, tienen la titularidad, como dice Aguilar Gorrondón, cuando habla en su libro, persona. Obtiene la titularidad. Y esto lo uno o lo hago concomitantemente con el artículo 78, se garantiza que si también lo uno con el artículo 5 de la LOCNA, ¿verdad?
se habla de la obligatoriedad, como ya lo dije, de garantizar los medios y las alternativas, las condiciones, los lineamientos que puedan en el momento garantizar o que deben garantizar la legislación, los órganos y los tribunales especializados, que ellos deben respetar, deben garantizar, deben desarrollar todas aquellas garantías que permitan al niño, niña y adolescente defender a todo el sistema de protección, como lo dice, o todos los miembros del sistema de protección que están en el artículo 119 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y los medios, que es el artículo 118, los medios para garantizarles. En este caso, por ejemplo, cuando se trata de derechos colectivos, donde no se pueden determinar y donde existe un bien común que si abarca toda la universalidad, bueno, es a través ya de una acción de protección. Pero ¿quién ejerce las acciones de protección? Estamos hablando solamente de órganos administrativos. ¿Quién ejerce esa batuta? ¿Quién ejerce? Bueno, hay varios, según lo dice el artículo 276 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Puede ser el Consejo Municipal de Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes. Puede ser el Ministerio Público, incluso pueden ser los consejos comunales o las organizaciones, ¿verdad? Debidamente registradas, en este caso en el Consejo, porque en el Consejo Municipal de Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes se pueden ejercer esas acciones para garantizarlo, ¿verdad? Así como una medida de protección garantiza el derecho a ese niño, a esa niña o a ese adolescente, o un servicio de interés que tiene por norte simplemente es facilitar, en este caso, todo lo que tenga que ver con los niños, niñas y adolescentes, orientaciones, ¿verdad? Donde tiene principios, le podemos hablar de los principios que establece en este particular la Defensoría, que es no impositivo, es confidencial y es de carácter, bueno, tiene esos tres características en específico. ¿Okay? En ese sentido, vemos cómo vamos avanzando con respecto a esto. También tenemos, por ejemplo, la ley que habla de los medios alternativos de resolución de conflictos, donde se habla de las defensorías, de los consejos de protección, de los consejos de derecho, e incluso también le da potestad a los consejos comunales, como tipo de organización social, como por ejemplo también en la parte penal, donde se les da la capacidad de coadyuvar a un tribunal, de llevar, por ejemplo, como hablamos en materia de responsabilidad penal y hablamos que también existen esas garantías, también tenemos, porque no solamente se elevó la edad de 14 años, de 12 a 14 o de 5 a 10, sino que también se colocaron nuevos delitos como sicariatos, secuestro, robo, hurto, transporte público, entre otros. Pero también se le dio a los consejos comunales la responsabilidad de ejercer aquellas funciones o aquellas vigilancias de la libertad asistida a un menor de edad cuando comete un hecho punible, siempre y cuando no requiera, en este caso, de una privativa. Entonces, realmente mi pregunta es, ¿serán los consejos comunales capaces de garantizarle a este niño el derecho que le asiste? Porque tienen la responsabilidad, en este sentido, de cada 3 meses, hacer un informe que le tienen que entregar, en este caso, a los tribunales, a ver cómo va evolucionando el cumplimiento de la sanción impuesta a ese adolescente que cometió un hecho punible, pero que no requiere, en este caso, la privativa de libertad. Tenemos también la naturaleza de los derechos y de las garantías. Yo creo que aquí es importante recalcar que tanto el artículo 12 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, así como también el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que hablaban específicamente de estos literales que tenemos, de orden público, intransigible, irrenunciable, interdependiente entre sí e indivisible. Creo que se busca, ¿verdad?,
garantizarle a ese niño a través de que no pueda renunciar a esos derechos, porque los derechos jamás se renuncian, ¿verdad? Se pelean, se buscan, se ejercen, pero nunca se renuncia, no son intangibles, son de orden público, es decir, es de obligatorio cumplimiento para todos, son interdependientes unos de otros, porque como lo dice el artículo 4, perdón, el artículo 5 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, se dice que se le debe garantizar a ese niño lo que está establecido en la ley y lo que no está previsto. También se le debe aplicar siempre que favorezca a ese niño, niño. Esto es novedoso porque en el país los derechos humanos fueron garantizados por la Cumbre Internacional de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el año 1993. Y es cuando por primera vez se introduce aquí en nuestra legislación la irrenunciabilidad y la interdependencia, que anteriormente porque son inherentes a los derechos humanos. Esto es la naturaleza de esos derechos y las garantías que hay de asistirle en el momento en que el niño vaya a defender esos derechos ante cualquier órgano judicial, administrativo, jurisdiccional o servicios de interés. Aquí les traje, puse los derechos individuales, los derechos colectivos y los derechos difusos. Sabemos que los derechos individuales se les reconoce ese derecho, pero de manera individualizada, es decir, sin embargo, según lo establecido por algunas doctrinas, incluso por el doctor Cristóbal Cordiel, donde se establece que puede ser individual, pero puede ser 100 niños. No necesariamente te vas a la cantidad, porque de repente en el derecho, ¿verdad? Se establece, se dice, bueno, mira, como son 100 niños, es un caso colectivo, o es un caso, en este particular, difuso. Pues no, pueden ser a 100 niños, siempre que yo pueda identificar, ¿verdad? Y determinar a esas criaturas, a esos jóvenes, a esos adolescentes, a esos niños, niñas y adolescentes. Entonces, estos casos, por lo general, los lleva el Consejo de Protección, que a través de dictar las medidas de protección correspondientes, pues, son ellos los que deben restituir, ¿verdad?, aquello que ya sea cometido por acción o por omisión del propio adolescente, de su padre, madre, representante responsable, así como también la familia y la sociedad. Porque una vez que entró en vigencia la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, un derecho y un deber, es decir, se habla de la solidaridad social, la solidaridad social cuando se le da esa preponderancia, ese protagonismo en este caso, a la sociedad. Entonces es un derecho y deber que ellos deben, es por ello que ellos también deben tener sus comités de protección social dentro de los consejos comunales o cualquier otra forma de organización. Entonces, esta es como se le dice así cuando se le vulnera una amenaza. Siempre se pregunta, ante una amenaza hay que prevenir. Ante una vulneración realizada ya, se debe restituir, ¿verdad? Eso siempre se le dice, en este caso, a todos los consejeros de protección. Tenemos los derechos colectivos. Los derechos colectivos, como se dice, tienen que ser de un interés común. Es un grupo, es un derecho, una titularidad, el portador de ese derecho por un interés común. Pero que ese interés común le interesa, ¿verdad?, solamente a un grupito de personas, a un grupo. Ahí pasa a ser colectivo, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso que exista, que sin embargo se ha dado las acciones de protección en el Consejo Municipal de Derechos, cuando, por ejemplo, se vulnera el derecho a la recreación, el derecho al libre esparcimiento, el derecho a disfrutar específicamente en un espacio, como por ejemplo un plantel educativo, y allí ese grupo de jóvenes. Entonces, allí tienen un interés común. Quizás no es de la universalidad, pero afecta, en este caso, a un grupo determinado de personas. Sin embargo,
embargo, a través de una acción de protección pudiese o se debe restituir ese derecho. También tenemos los derechos distintos. Ahí sí hablamos, por ejemplo, en una comunidad que no podemos determinar cuántas personas no tienen la identidad, el derecho a la identidad establecido, como una de las categorías que habla de la Convención de los Derechos del Niño, como es a la sobrevivencia. El derecho a la sobrevivencia, tenemos el derecho a la identidad, tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a la maternidad. En este sentido, cuando hablamos de identidad, tiene que ser no puedes determinar, no puedes cuantificar, no puedes contar la cantidad de niños, niñas y adolescentes que están siendo afectados. Entonces, ahí es cuando ya se habla del derecho, ¿verdad? Que ahí sí se habla de la universalidad. Y ahí sí es un derecho ya difuso. No sabemos determinar, no lo podemos contar. Y ese derecho, una vez restituido a todos, sería lo mejor, lo esencial, que es lo que ustedes van a realizar cuando sean defensores, próximamente, si Dios quiere, defensores del municipio de La Pecho. Aquí tenemos los derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia. Aquí tenemos las categorías: el derecho a la supervivencia, el derecho al desarrollo. ¿Por qué los colocamos así? Porque la LOGNA, o la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, cuenta con 685 artículos. Esos 685 artículos están distribuidos en materia de protección, en materia de responsabilidad penal de los y las adolescentes, derogatorias y vigencia de la ley. Sin embargo, es curioso recalcar, y siempre, cada vez que tengo la oportunidad de decirlo, lo digo, cuando se hizo la reforma del sistema penal de responsabilidad de los y las adolescentes, prácticamente creo que es el artículo 684, una vez que se hizo esa reforma, dejaron, no sé si realmente hubo un vacío o realmente hubo un error de tipeo, pero se habla específicamente de que se deroga en el artículo de derogatoria de la ley, dice que se deroga, en este caso, la reforma del 2007. Entonces, cuando realmente tú lo ves así pragmáticamente, ¿verdad? Jurídicamente, tú dices, bueno, fue derogado esa reforma. No sé si fue un error de tipeo, no sé realmente si es así, pero sí lo hemos llevado a consulta con respecto a que la ley lo establece. Si es así, bueno, no han tomado en cuenta este tipo de situaciones, pero ahí lo dice. Tenía que haberse colocado, se deroga la reforma del 2007 con respecto a la responsabilidad penal de los y las adolescentes. Entonces, todos estos artículos que te hablan, todos deben garantizar el derecho y la garantía. El derecho a la vida, ¿verdad? El derecho a la salud, el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho a la seguridad social, entre otros. Pero estas son las 4 categorías y realmente es como una pastillita, porque como lo dije, son 685 artículos, se dice muy fácil, pero son difíciles en el momento de la manipulación. Y si no se coloca, o sea, si no domina un poquito la LOCNA, la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, eso trae confusión, y es por eso que hablo de un concepto galimático. Aquí tenemos esto. El derecho a la protección y el derecho a la participación, que te habla de la forma de explotación y crueldad, a la reputación propia e imagen, contra el abuso del sistema de justicia, a la maternidad, a la explotación y crueldad. Bueno, eso tiene que ver con la reputación y propia imagen, con el artículo 65, que se le debe garantizar a ese niño, niña, adolescente, su vida familiar, intimidad familiar, ¿verdad? En este caso no pueden en un momento determinado exponerse, en este caso, imágenes que puedan identificar directa o indirectamente a ese niño, a esa niña o a ese adolescente. ¿Por qué? Porque eso debería estar garantizado. Si se debe conocer, porque es el número 1, porque es un niño con
una secuencia de delitos, ya le tocará a la justicia, a la parte, al órgano jurisdiccional competente por la materia, establecer, bueno, si es el número 1 y si le pueden dar a conocer por la peligrosidad que en ese momento pueda causar. Pero de resto, no puede. Si no tienes la autorización de esa padre, de ese madre o de ese niño, para poder tomarle fotos, videos y hacer propaganda en todo caso, ¿verdad? Tenemos el derecho a la participación, aquí te habla de la libertad de expresión, del derecho a opinar y ser oído, que en este caso está en el artículo 80 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, así como también en el artículo 81 de la misma ley. Tenemos la libre asociación, en este caso tiene el derecho a la huelga, el niño tiene derecho a constituir una compañía, incluso con menores de edad. Lo único requisito que se establece es que la parte contable sea llevada, en este caso, por un adulto que tenga la capacidad en un momento para asumir esta responsabilidad. Es lo único. Pero de resto, ellos tienen. Y también es la única ley que te habla del amor. No hay otra que te hable de eso, a través de la familia, a través del fortalecimiento familiar. Vemos aquí la doctrina de protección integral, como ya los dije, todo en conjunto, estos elementos establecidos para la doctrina de protección integral. En este caso tenemos los derechos a la supervivencia, desarrollo, protección y participación. Todos deben desarrollar y se le debe garantizar una vida digna a ese niño, niña y adolescente, incluyendo el derecho a la vida, como ya se les puse, el derecho a la salud, a la seguridad social, a recibir una alimentación adecuada, es decir, adecuada en cantidad, en calidad, en vestimenta, en servicios públicos, el derecho a la supervivencia, el derecho a una vivienda digna, el derecho a no participar en conflictos armados, pero se les deben dar todas las garantías para defender esos derechos que pueden ser amenazados o pueden ser vulnerados. También tenemos el desarrollo, comprende todos aquellos derechos y garantías que sirven para el desarrollo pleno de ese niño, que forma parte de una sociedad, como por ejemplo a la educación, a la cultura, a un nombre, como se le había dicho, a la nacionalidad, entre otros, porque son muchísimos los artículos, los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes. También tenemos que comprende todos aquellos derechos y garantías con respecto a las situaciones de violencia. En cuanto a las situaciones de violencia, ahí cuando hay, se perjudica la integridad, que es el artículo 30 de la LOGNA, que se habla del derecho a la integridad personal, que comprende, en este caso, violaciones, en este caso, vulneraciones físicas, psíquicas y morales a ese niño, a esa niña o ese adolescente cometido por quien sea. Porque también es cierto que el artículo 91 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que habla de, o te expresa, o te señala, o te establece que toda persona que tenga conocimiento en particular de una vulneración o de una amenaza a los derechos establecidos con niños, niñas y adolescentes, está en la obligatoriedad de denunciar. Si no lo denuncia, existe una omisión. Y cuando hay una omisión de la denuncia, inmediatamente esa persona puede ir hasta detenida, puede ir presa, porque no cumplió con ese derecho, ¿verdad?, de ejercerlo ante el órgano correspondiente por la vulneración de ese derecho a ese niño, esa niña y esa niña. Entonces, si lo vemos también, cuando hablamos de protección a los refugiados o asistencia humanitaria, un proceso de protección, secuestro, venta, tráfico del uso de estupefacientes y psicotrópicos también. Eso lo hace, es el Consejo de Protección. En vista, por ejemplo, existen las reglas, en este caso las reglas mínimas de protección de la infancia y la adolescencia, cuando se hace ayuda humanitaria, cuando se habla del COVID-19, existe en este caso una violencia, existe en caso una asistencia humanitaria, se deben aplicar esas reglas mínimas para la protección. Pero estas reglas mínimas no es que van a sustituir, en este caso, lo que diga la ley, simplemente complementan
orientan en ese particular a esos niños, a esas niñas, a esos adolescentes y a sus padres, madres, representantes o responsables, y así como lo dije anteriormente, el deber derecho de la sociedad, ¿verdad? Y el deber que tiene el padre y la madre de involucrarse y que el involucrarse en aquellos derechos y cómo garantizar a que su hijo se le respeten esos derechos y se le garanticen esos derechos que le fueron vulnerados. La participación, bueno, aquí comprende, lo vamos a ver más tarde, con respecto a la charla de los acuerdos de convivencia escolar y comunitaria, donde promueven, donde se permite el ejercicio de la ciudadanía. Es por ello que tienes el derecho a la libertad de expresión, a la información, al derecho a petición, al derecho a la opinión, a la libre asociación, a la huelga, a la sindicalización, entre otros derechos, que son muchísimos. Pero estas son las 4 categorías que estableció la Convención sobre los Derechos del Niño. Tenemos ahorita una serie de garantías. ¿Qué son las garantías? Pues las garantías, como lo dije al principio, simplemente son los instrumentos jurídicos que se establecen para hacer efectivas los derechos del hombre, es decir, son las creadas por el Estado, instituciones, ¿verdad? Organismos judiciales, jurisdiccionales, para que garanticen el ejercicio de ese derecho. Y la garantía de que se va a resolver o se puede resolver esta vulneración o este derecho que le ha sido amenazado o vulnerado. Aquí te hablo específicamente de la atribución de las condiciones subjetivas, es decir, juicios de valor, simplemente por ser sujetos, tenemos las garantías, y las garantías establecidas en todos los instrumentos jurídicos y dentro de nuestro ordenamiento jurídico, porque eso es deber del Estado, darnos esos medios, esas condiciones, para poder defender ante cualquier persona, ante cualquier entidad, ante cualquier órgano, ¿verdad? Que vulnere derecho de ese niño o ese adolescente. Tenemos, como lo dije, el mecanismo para el cumplimiento de estos derechos, el compromiso que tiene el Estado, pero el compromiso de qué? De que se cumplan esos, que se garantice, ¿verdad? Que se haga efectivo, real y efectivo esas garantías. No es el hecho que solamente se queda, yo coloco una denuncia y eso se queda ahí. No, o sea, porque fue víctima de un hurto con destreza, o fui víctima de un asalto a transporte público, o fui víctima de una violación, o fui víctima, en este caso, de un secuestro. Pues hay que buscar, y ellos tienen que buscar la efectividad, que eso se cumpla. Es decir, si vemos todos los seres humanos, ¿verdad? Y los derechos humanos, te dice que tienes, primero, que se te deben garantizar todas las medidas administrativas y judiciales para la defensa de tus derechos. Es decir, para las garantías de que se va a cumplir, de que esa persona, que cuando yo insista y vaya al CICPC, a la policía municipal o a cualquier órgano de protección, a mí me garantice y me den respuesta oportuna y veraz de lo que está pasando, de cómo puedo resolver ese derecho que me ha sido vulnerado. También tenemos, eso también habla de los compromisos particulares. Los compromisos particulares dictar aquellas medidas, ya sean legislativas, sociales, educativas o instituciones necesarias. Es verdad, tenemos compromisos, como por ejemplo lo vamos a ver ahora, los acuerdos de convivencia escolar más tarde, pero en este sentido se debe garantizar a través de las medidas legislativas la adecuación, la promoción de esas garantías, de esos derechos, dónde se pueden ejercer, dónde se van a ejercer, a dónde tengo que acudir, qué debo hacer. Muchos de los muchachos, vuelvo y repito, cuando tú hablas de tu capacidad procesal, que la tienen a partir de los 14 años, donde tienen un grado de madurez y depende de la progresividad y el grado de madurez que ese joven tenga en un momento determinado, pues no lo sabe, no lo conoce. Un estudio hecho en la Universidad Central de Venezuela arrojó que en este caso a veces tiene un grado de madurez un niño de 12 y no lo tiene un adolescente de 12 o un adolescente de 10. Entonces se ve ahí como un cruce de que depende del grado de madurez de ese niño, niña, adolescente, y bueno, depende de
progresividad. Vemos aquí, seguimos con las garantías. Aquí te hablan de las medidas de adecuar, de establecer, ¿verdad? Que esta legislación, así como en este caso la pirámide de Kelsen, que empieza desde los tratados internacionales hasta la circular, o hasta los acuerdos de convivencia, en este particular, deben adaptarse o deben estar previamente adaptados. Como se dijo en el artículo 78, el Estado creará un sistema rector nacional, bueno, ya fue creado, acorde con la Convención de los Derechos del Niño, la Convención de los Derechos del Niño, como la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, tomando en consideración la ley, una vez que fue promulgada en el año 2000, y sus dos reformas, una en el 2007, una en el 2000. Una en materia de protección y la otra en materia de responsabilidad penal de los y las autoridades. Aquí también se pasa de la doctrina de situación irregular a la doctrina de protección integral, es decir, donde los niños eran tutelados por el Estado, yo creo que van a ver, creo que esta materia, y eran tutelados por el Estado, y que esas necesidades pasan de ser necesidades de niño, niña, adolescente, así como lo decía, en este caso la Carta de Ginebra, que el niño es un niño que siente, que goza, que sufre, y está en la obligación, es decir, que se le garantice, en este caso, sus derechos. Se le garantice a través de qué? Bueno, de los medios, de los mecanismos, de los instrumentos, dentro del ordenamiento jurídico, que le garantice a él, bueno, ir tranquilo a defender, ya sea que tengas 14 años y puedas demandarlo personalmente, ya sea un reconocimiento de paternidad o cualquier otro derecho que ha pasado, y a través del tribunal pues se te garantiza aquí el ejercicio de ese derecho, haciéndote prácticamente asesorar o asistir por un defensor público, un defensor público del Servicio Autónomo de la Defensa Pública, porque también lo puede hacer un defensor municipal, o un defensor, que es para eso, que es un defensor, que es aquel que defiende los derechos de los niños, niñas y adolescentes en cualquier estado y grado. Que uno está prácticamente distribuido, que tienes que hacerlo en Baruta, o tienes que hacerlo en Chacao, o tienes que hacerlo en el Latillo, bueno, está delimitado así. Pero defensor es defensor de los derechos de los niños. Y el fortalecimiento pues, de las organizaciones sociales, como por ejemplo los consejos comunales, el fortalecimiento de ellos, buscar las personas idóneas, porque ellos también son parte integrante del sistema. Entonces realmente ellos también tienen que estar preparados. Esta es la parte que quizás uno más se asusta, porque no todos los consejos comunales tienen pleno conocimiento que deben hacer comités de protección de niños y adolescentes, mucho menos el hecho de que tengan que ser vigilantes cuando se habla de la responsabilidad penal, cuando se dictan medidas menos menos gravosas que la privativa de libertad, porque la privativa de libertad trae consigo simplemente pues, no está libre, está en un recinto y más nada, mientras que las demás, la semi-libertad, la libertad asistida, y es a través de los consejos comunales y los comités de protección. Lo que pasa es que en este sentido también se habla en esa reforma de entidades de atención, para ejercer, en este caso, los niños sancionados o los adolescentes penados. En este caso, los niños no, perdón, los adolescentes penados o sancionados. También se llama y dependen específicamente del servicio penitenciario. Esas entidades de atención. Las garantías seguimos con las políticas públicas, el plan de acción que se debe realizar. Vuelvo y repito, el obligado, el garante, porque podemos tener muchos derechos, pero si no se nos garantiza, ¿verdad?, a dónde tenemos que acudir. Y no se produce, ¿verdad?, o no existe esos medios, esos lugares, esos sitios, esos órganos, en este caso, ya sean judiciales, administrativos, vuelvo y repito, y judiciales. Entonces, y judiciales, no, ¿quién no nos garantiza? ¿Quién garantiza eso? ¿Quién garantiza que yo tenga
en este caso, dónde ejercer mis derechos, dónde pelear, dónde buscar la solución, dónde buscar medios alternativos de resolución de conflictos a través, ya sea de una demanda, o ya sea de una conciliación, o ya sea de una mediación, para poder llegar, ¿verdad?, a que esos derechos le sean restituidos. Entonces aquí te habla que las políticas públicas, el Estado es obligado a la protección de los derechos y está limitado también. ¿Pero por qué? Por su propia estructura, porque tiene limitaciones, tiene prohibición y también tiene obligación. Y realmente ese es el que hace, es un sistema de control y restitución de esos derechos. Es a través, en este caso del Estado, a través del Estado, pero con dentro de sus poderes públicos que están establecidos. Y la protección individual, en pocas palabras, bueno, consejo de protección, medidas de protección, ¿verdad? Consejo municipal de derechos, bueno, a través de una acción de protección, o materia que se pueda conciliar, ¿verdad? No todo se puede conciliar. O las garantías, como se les dijo, que tiene que tener, en este caso, el sistema penal de responsabilidad de los y las adolescentes en el momento que deben garantizar a ese adolescente que está en situación que por haber cometido un hecho punible, pues, todas las garantías que se requieren, no solamente para los niños y niñas adolescentes, sino también para, ¿verdad?, en este caso también para los. Ajá, aquí tenemos los órganos del sistema de protección. Dentro de los órganos del sistema, porque venimos hablando, porque es un sistema, que es un órgano del sistema de protección, vemos aquí realmente, de manera sucinta, puedo decirle, por ejemplo, órganos administrativos, servicios de protección, órganos judiciales y órganos jurisdiccionales. Tenemos el Ministerio del Poder Popular en la materia, pero a partir del año, creo que de octubre del 2013, esto se llama prácticamente el Ministerio de la Suprema Felicidad Social. Es allí donde dependen todos los lineamientos. Posteriormente pasamos al IDENA, que el IDENA prácticamente es el Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes con competencia, como lo dice, nacional. Posteriormente tenemos los consejos de derechos. Los consejos de derechos son carácter municipales, ¿verdad? Carácter municipales, pueden ejercer las acciones de protección, tienen un presidente, tienen una junta directiva, tienen los programas, por ahí es donde se escriben los programas de protección que va a utilizar los consejeros de protección, las defensorías de niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Porque tiene que hacer las políticas públicas, es donde se inscriben las entidades de atención, es ahí donde se inscriben los programas, es ahí donde salen esas políticas que van a apoyar en el momento determinado a los consejeros de protección para que puedan ejecutar las medidas de protección dictadas por los consejeros de protección. ¿Qué son los consejeros de protección? Son aquellos ciudadanos que están dentro del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en este caso de la TIGE, donde tiene como principal función proteger a los niños, niñas y adolescentes y dictar medidas de prevención o de restitución de todos aquellos derechos que le han sido vulnerados, donde ellos lo hacen de una manera individualmente considerado, donde realmente ahí se dictan las medidas, se notifican las medidas, son de obligatorio cumplimiento porque es un acto administrativo que en caso de incumplimiento por parte del niño, del niña, adolescente, su papá, su mamá, los profesores, independientemente, trae consigo un desacato a la autoridad. Una vez que está desacatado por el tribunal, le corresponde a estos consejeros de protección inmediatamente pues remitir el caso al órgano jurisdiccional, como sería el Ministerio Público en materia especializada de niños, niñas y adolescentes. También tienen la oportunidad las personas de dictar, de ejercer un recurso de reconsideración en las 48 horas una vez que está dictada, y también pueden ejercer las partes, ¿sí? Si declaran el silencio administrativo y están ratificadas en ese particular, esas medidas de protección, pueden ejercer una acción de disconformidad
dentro de los 20 días siguientes a que ha sido notificada las medidas de protección ante el órgano competente, es decir, ante los tribunales de protección. En este sentido, toda esta materia es realmente solamente lleva a, no va para la fase, para el juicio preliminar, sino que se va a sustanciación directamente. Después de sustanciación, ejecución. Ejecución y, bueno, ahí eso es el Consejo de Protección. En sí, constituido, que forman parte de la estructura administrativa de cada alcaldía y que dependen del alcalde. Y sus decisiones deben ser tomadas de manera y deben ser ratificadas a las 24 horas. Y que nadie puede influir, en este caso, en las medidas de protección que ellos toman, siempre que sean acorde con los derechos, las garantías y los deberes de los niños y adolescentes. Nos vamos para los servicios, que son las defensorías, así, simplemente son asociaciones, ya sea por municipales o agrupaciones de personas, ¿verdad? O asociaciones de personas que van a constituir una defensoría para proteger los derechos de los niños y adolescentes, que es lo que ustedes están optando aquí. Le dan un numerito donde ustedes son defensores de niños y adolescentes del municipio El Hatillo. Tenemos entidades. ¿Qué son las entidades? Bueno, mira, las entidades simplemente son primero de orden público. Está distribuida porque ellos pueden ser mixtas, pueden ser públicas, privadas o mixtas, pero su obligación está en sancionar o en ejecutar. ¿Ejecutar qué? Programas, ejecutar medidas de protección y ejecutar sanciones establecidas. Así como también, ¿qué serían los programas? Bueno, los programas los podemos definir simplemente que es un conjunto de acciones que están desarrolladas específicamente por personas o por entidades, ¿verdad? Que tienen que ser carácter pedagógicos y que lo que buscan es proteger, ayudar, apoyar y capacitar a los niños, niñas y adolescentes, y donde se busca la reinserción social de ellos y dentro de su entorno familiar, así como también el fortalecimiento, ¿verdad?, de sus afectos, Eso es un programa que puede ser de orientación, puede ser de asistencia, puede ser de abrigo, puede ser de localización. Esos serían los programas que esos serían los programas. Nos vamos a los órganos judiciales. Los órganos judiciales tienes al Ministerio Público como garante no solo de la acción penal en materia de responsabilidad de los y las adolescentes, sino en materia de protección, donde tú tienes prácticamente fiscales especializados en materia de niños, niñas y adolescentes, donde tenemos, por ejemplo, una división de protección de la familia, donde existe también fiscales especializados en materia de niños, niñas y adolescentes que se encargan de velar, de darle el asesoramiento, la representación legal gratuita a esa población. Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo yo la llamaría como PDB, y PDB sería protección, defensa y vigilancia de los derechos, ¿verdad?, de todos los ciudadanos, de todos los derechos humanos. En este caso también entra los niños, niñas, adolescentes. Ahí son defensores delegados, defensores delegadas, que se encargan de velar porque se cumpla, porque se ejecuta, para proteger, vigilar y controlar, ¿verdad?, que se les garantiza a esos niños, niñas y adolescentes el derecho a defenderse, el derecho garantizado y que debe estar garantizado. Es por eso que también a través de políticas de formación, de diplomados que también dan para buscar esa articulación con los demás miembros del sistema de protección a los fines de coadyuvar, ¿verdad?, en cada uno de los municipios la garantía, garantizarle la defensa a esos niños. También tenemos el Servicio Autónomo de la Defensa Pública, que ahí tenemos defensores públicos, defensoras públicas, el asesoramiento, la representación legal, entre otros también que se encargan, como le dije, de un caso de reconocimiento de paternidad, llevada por unas defensoras públicas, donde se logró en este particular que él defendiera, en este caso, su derecho, porque no quería tener el apellido de su
También cuando hablamos de los órganos auxiliares, en los órganos auxiliares también tenemos las policías, en este caso la que tenemos más cercana, tanto Latillo como Baruta, es en este caso la Policía Municipal de Latillo, la Policía Municipal de Baruta y de Latillo, perdón. Tenemos también como órganos jurisdiccionales los tribunales de protección, pero los tribunales de protección de niños y adolescentes y los tribunales en materia de responsabilidad penal de los adolescentes, también tenemos la Sala de Casación Social, la Sala de Casación Penal, el Tribunal Supremo de Justicia, que son aquellos que, la Sala de Casación Social, que se encarga específicamente de garantizarle o de dictar las leyes establecidas o, en este caso, las sentencias, ¿verdad? A los fines de aclarar cualquier duda o un recurso de interpretación sobre la ley. Pero sabemos que todos los niños, niñas, adolescentes son sujetos plenos de derechos y por lo tanto están amparados por legislación, órganos y tribunales especializados que deben respetar, garantizar y desarrollar todos los medios y las condiciones para proteger a ese niño, niña, adolescente que llegue a ser un niño sano, que llegue a ser un niño feliz, que llegue a ser un ciudadano ejemplar. Eso es lo que sigue acá. Seguimos. Aquí prácticamente que esta es la última parte que te habla de los deberes. En los deberes correlativos como garantía de los derechos humanos, la exigibilidad, ¿verdad? Siempre va a ser aceptada. Vuelvo y repito, como ya lo dije en principio. Si dijimos en un principio que el estatuto fue el primer intento que hubo en Venezuela para proteger los derechos de los menores de edad, ¿verdad? Y estaban dadas ahí los medios, las condiciones para garantizar el desarrollo sano de un menor de edad para que llegara a la adultez sano, competitivo, feliz, ¿verdad? Preparado. En este sentido, bueno, el Estado tiene que garantizar esas condiciones para que surjan las obligaciones en la familia, porque hablamos de la triada, Estado, familia y sociedad. Todos somos corresponsables, todos debemos promover la defensa y la garantía, en este caso de los derechos de los niños y adolescentes, así como también exigir el cumplimiento de sus deberes. ¿A quién? ¿Quién nos debe garantizar? Esa parte de la estructura organizativa del sistema de protección, que son los miembros integrantes, pero que corresponden al poder público, como ya lo hemos dicho anteriormente. En este sentido, existen derechos y deberes de los derechos humanos de los niños, y se da cuando los niños son sujetos plenos de derechos y el Estado es el sujeto de deberes. Es el que tiene que buscar la forma y dar los medios, los lineamientos, las alternativas, ¿verdad? Para que en este caso se pueda garantizar la defensa de esos derechos. Pero el Estado como sujeto de deber tiene la responsabilidad, tiene la obligación de hacerlo como garante, como lo dice el artículo 21 constitucional, que dice que todos somos iguales ante la ley y que él debe garantizar y que los poderes públicos o el Estado debe garantizar a través de los órganos públicos el respeto y la garantía de que esos derechos puedan ser defendidos. ¿Ok? Entonces, en este sentido, vemos que son los deberes. Bueno, simplemente el cumplimiento de las obligaciones. Asumir que las responsabilidades que tienen. La responsabilidad, porque si bien es cierto que son sujetos plenos de derechos, ¿verdad? Y que tienen todos los derechos, también ellos son sujetos plenos de derechos, que tienen que cumplir y que todo ciudadano, toda organización, todo órgano de protección dentro del sistema de protección se le debe, en este caso, se le debe exigir el cumplimiento de esos derechos. No solamente el derecho, sino también el deber. Aquí vemos que los niños y niñas como sujeto de derecho y el Estado como sujeto de deber, el que tiene que garantizar la familia, ¿verdad? Dentro de la triada, como dice aquí, como sujetos de derecho, y el Estado como sujetos de deber. Pero también los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y la familia como demandada. Porque ellos tienen las
a menos, ¿verdad?, que exista allí un conflicto, un conflicto entre los niños y adolescentes con sus padres. Y ahí es otra cosa. Pero ellos deben garantizar que ese niño, ¿verdad?, goce de esos derechos, de esos deberes y de esas. En este sentido, vemos siempre la obligatoriedad del Estado. Por eso que se habla de derechos, de deberes y de derechos, de garantías y de deberes. Y son ellos lo que a través del Estado se les tiene que garantizar a todo niño, niña y adolescente, como lo dice el objetivo de la Ley Orgánica para la Protección de Niños y Adolescentes, artículo 1, que se le garantice el pleno y el disfrute pleno de sus derechos y garantías que se encuentren en el territorio nacional desde el mismo momento de su concepción, ¿verdad? Entonces ya como sujeto pleno de derecho y dependiendo del ejercicio progresivo de sus derechos y de su garantía, de la madurez que el niño pueda tener en un momento determinado y la capacidad de discernir, en este caso, qué es lo que quiere. Pero esto hay que hacerlo a través de defensores que vayan viendo, cada vez seamos más, que nos podamos unir, que nos podamos articular, que nos podamos consustanciar, concomitar, de tal manera de poder ayudar a esa población que es vulnerable, como son los niños, niñas y adolescentes. En este sentido, vemos que también hay un artículo en la LOMNA que solamente, porque como hablé de 685, pues en el artículo 93 te habla específicamente de los deberes que estos deberes tenemos allí todos, respetar los derechos y las garantías de las mismas personas. Ay, Dios mío, estoy cansado. ¿Sí? Donde también tienen, como lo dice el ordinal, el literal E de este artículo, que es ejercer y defender activamente sus derechos. ¿Dónde? Pues, ante cualquier órgano, en cualquier estado y grado en el cual él participe, como en este caso sujeto activo o sujeto pasivo, es decir, de demandante a demandado o de demandado a demandante. En este sentido, para que se le restituya, ¿verdad?, ese derecho que le ha sido vulnerado. Ese derecho que, bueno, le corresponde que se lo restituya. ¿A través de qué? Ya sea, si estamos hablando de órganos administrativos, a través de una medida de protección, o si estamos hablando de tribunales, a través de unas medidas preventivas, que puede dictar un órgano, en este caso el órgano jurisdiccional con competencia en la materia, como viene siendo, en este caso, los tribunales de protección de niños, niñas, adolescentes, así como también los tribunales en materia de responsabilidad penal de los y las adolescentes. Ya se había dicho que hay que respetar la diversidad de conciencia, pensamiento, religión y cultura, porque no puede haber ningún tipo de discriminación. Es decir, no debe haber discriminación y debe darse las garantías necesarias para que ese niño pueda, en el momento determinado, defenderse si le vulneran el derecho. Creo que con esto se terminó la charla con el deber. Ahora, Willer, ¿me escuchas? Willer. 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 Bueno, yo creo que también es importante recalcar aquí, en el artículo 93, dice que se debe respetar, cumplir y obedecer todas las disposiciones del ordenamiento jurídico dentro de nuestras leyes, ¿verdad?, nuestro código, así como también aquellas órdenes que dicten los órganos del poder, a través de ellos, donde realmente se debe cumplir y garantizar esos derechos.
Ok, ¿ahora sí me escuchan? Escucho, Willer. Ah, ok, estaba aquí conectado por el otro lado, entonces les dije que fueran escribiendo las preguntas por el chat, Ok. mientras no me escuchaban, salía y entraba con la otra cuenta. Entonces sí tenemos varias preguntas por acá, y les Ajá. comentaba que como comenzamos un poquito tarde, nos extendimos un poco también. Sí, claro. Lo que pasa es que estoy Ok. tratando de buscar las preguntas y me la pasaron por el chat, pero aquí Ah, ok, no yo se las puedo ir leyendo, no se preocupe. está bien. Léemelas, por favor. Ok, por aquí Sharon preguntaba, ¿y qué ley tiene el artículo 43, protección a la mujer embarazada? Ujú. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de los antecedentes, es decir, de la legislación minoril en Venezuela, cuando yo hablé del artículo 43, hablé específicamente del Estatuto de Menores. Del Estatuto de Menores, que eso duró una vigencia larga, y que en este particular era el que hablaba en el artículo 43. ¿Ok? No está en la LOGNA, simple y llanamente dentro de los antecedentes de la ley del Estatuto de Menores, de esta ley, es el que hablaba el artículo 43, de asistencia y protección a la maternidad, de asistencia y protección a la madre lactante y a su hijo, asistencia y protección a este particular, a los menores trabajadores, así como también asistencia y protección a los niños de la doctrina de situación irregular. ¿Ves? Ok. Eso es dentro de los antecedentes históricos del Estatuto de Menores. Muchas gracias, profesora. Nauri Escalona nos pregunta, respecto a los derechos de los niños que no han nacido, ¿cuáles son los mecanismos aplicables, especialmente los vinculados con el debate sobre el aborto? Bueno, realmente debería, en este caso, simplemente por el hecho de estar dentro del vientre materno, protegerle específicamente ese derecho, el derecho a la vida. Una vez que una persona decide abortar, pues si lo vemos desde el punto de vista del aborto como tal, pues no está establecido y por lo tanto, o sea, no tienes una ley en específico que te hable aquí directamente del aborto, pero en este caso, esta persona está sujeta a una serie de situaciones legales correspondientes por el hecho de no proteger, de tomar la vida de un ser humano y simplemente decidir quitarle la vida. Ok. Si tienen más preguntas, pueden activar su micrófono o pueden también hacerlas por el chat. Edgar Escalona nos pregunta, ¿puede un defensor escolar mediar en situaciones donde se observe no solamente agresiones verbales o físicas del docente hacia el alumno, sino también del alumno hacia el docente? Si pudiera hacerlo, si pudiera perfectamente hacerlo, porque si bien es cierto de que ellos tienen derecho, como ya lo dije, y tienen garantías, también tienen deberes. Y dentro del artículo, por ejemplo, 53, 54, de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, te habla de la reciprocidad, del respeto que debe tener el educador hacia los niños, pero también el respeto de ese niño, de esa niña o ese adolescente hacia el educador. Hay situaciones que no pueden permitirse sin ir más allá de vulnerarle el derecho, pero pudiese perfectamente establecerse. Y sobre todo, si estamos hablando de esas conductas que son repetitivas y que causan indisciplina escolar. Entonces, perfectamente, no es solamente, eres defensor de niños, niñas y adolescentes, pero no puedes pasar por alto de que también debe haber un respeto. Y a los muchachos se les hace hincapié específicamente en sus deberes. Respetar, como decía uno de los ordinales o de los literales, respetar el derecho de las demás personas. Sí se puede hacer. Excelente. Gilda nos pregunta, ¿qué tipos de deberes tendrán los niños, niñas y adolescentes según el artículo 93 con sus 13 literales? ¿No son correlativos o sí? Pregunta. No necesariamente, porque como, fíjate que es un solo artículo, pero es bastante extenso. Si tú lo ves, que no es que sean correlativos, porque tienen un orden en específico. Por ejemplo, ejercer y defender activamente su derecho, respetar, en este caso al padre, a la madre, siempre que no le vulneren el derecho. Es decir, que en este sentido,
no es que sean correlativos, que tienen que cumplirlo tal cual como ahí están. No, en la medida que vayan viendo, pues hay que respetarle. Y es por eso que ahí te habla de la responsabilidad, en este caso de los poderes públicos, en este caso de la familia, en este caso hasta de la sociedad como tal. Y es por eso que existía, una vez que entró en vigencia la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, y posteriormente la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, se habló de una doctrina del deber social, en este caso, deber y derecho social que debe tener, en este caso, la sociedad para defender en un momento determinado o tener conocimiento de aquellos derechos que de los niños y adolescentes, sus garantías, así como también sus deberes. Ok, muchas gracias. De la señorita Ana Delgado, ¿la protección a los refugiados incluye a los niños extranjeros indocumentados? Aquí se establece, por ejemplo, cuando tú hablas de la composición o los elementos que te habla en este caso de la protección, no te hace énfasis, porque evidentemente el artículo 1 te habla de los niños que se encuentran en el territorio venezolano. No es que te está diciendo específicamente los niños venezolanos, no. Entonces, si ese punto de vista, habría que hacerle, aunque sean extranjeros y estén aquí, y se le debería aplicar no solamente la LOMNA, sino también las reglas mínimas para la protección como complemento de los niños refugiados. Entonces, si tú te pones a ver y analizas el artículo 1 te dice que se encuentre, simplemente que se encuentre en el territorio de la República. Ok. Continúo. Cuando un docente da la situación de cuarentena, asigna un video como actividad evaluada. Esta pregunta la hizo en el momento que estaban hablando de compartir el material audiovisual de los niños, niñas y adolescentes, que había que resguardar la identidad. La señorita Sandra Barham preguntaba cómo se hace cuando un adolescente, dada la situación de cuarentena, cuando un docente, perdón, dada la situación de cuarentena, asigna un video como actividad evaluada. Bueno, lamentablemente estas son situaciones anómalas, situaciones que de verdad no fueron previstas. Se tomaron decisiones como por ejemplo la cuarentena o el distanciamiento social, y es por eso, independientemente, no se está utilizando para vejar o para ir en contra, en este caso del niño, niña, adolescente. Simple y llanamente es una herramienta de trabajo como estamos haciendo ahorita, pues. Sin embargo, no se está exponiendo al niño, porque estas son decisiones que van más allá, como por ejemplo el Ministerio de Educación. Entonces realmente, pues, para mí no se está en este caso vulnerando, porque esta es una situación de emergencia que lo que sí debemos buscar, que una vez que esto pase, espero sea pronto, tener esas medidas preventivas en caso de que esto, en un supuesto negado, pues pueda volver a pasar. Entonces están buscando las herramientas. Acuérdate que eso son herramientas de estudio y es la única manera que podemos tener el contacto en vista de que existe el distanciamiento social por la cuarentena decretada por el Ejecutivo Nacional. Chévere. Sandra Barham nos pregunta, cuando durante un año escolar se apertura un procedimiento a un adolescente ante el Consejo de Protección, el cual no finaliza durante el mismo, ¿continúa el siguiente año? Fíjate, cuando se dicta una medida de protección, esas medidas de protección tienen su cumplimiento, deben cumplirse, deben llevarla a cabo. Lo que pasa es que, bueno, no te puedo decir, porque no es que sea un año, no puede en un momento determinado. Si nos podemos ver, una medida de protección tiene que ser decidida, es decir, debe ser iniciada, procesada, ¿verdad? Sustanciada y dictada en 15 días, no en un año, no en un año, porque lo que está sujeto a eso es que cada 6 meses, porque lo establece el artículo 131 de la LOMNA, tú puedes cada 6 meses revisar, adecuar, revocar esas medidas de protección, pero no esperar un año, porque allí, para mí, si tú esperas y no has decidido, ya tienes que justificar el consejero de protección por qué no lo ha dictado, porque si no, ahí habría, en este caso, denegación, en este caso de justicia. Y en este caso, o abstención con respecto al consejero que no dictó la medida dentro del tiempo estipulado, dentro del tiempo establecido. Y aquí te dice que son 15 días. 15 días y a menos que
este consejero dicte algo, un auto o un acta que se establezca que está esperando o que no le han contestado a donde remitió peticiones o solicitudes para poder tener más robusto y la sustanciación del expediente. Pero no debería pasarse para el otro año, debería decidirse en todo caso. Porque, por ejemplo, si es para prevenir, ¿en cuánto tiempo se previno? ¿O realmente se le vulneró el derecho a ese niño una vez que no le fue restituido el derecho de inmediato? Acuérdate que ellos tienen prioridad absoluta. Acuérdate del principio del interés superior del niño, donde debe ser decidido de manera expedita. Y es por eso que cuando hablamos de tribunales, cuando hablamos de los órganos jurisdiccionales, los órganos judiciales, pues tienen el tiempo quizás un poco más largo, un poco más amplio, pero el Consejo de Protección solamente tiene establecido por la ley 15 días. Ok. Por aquí nos preguntan, ¿quiénes forman parte del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes? ¿Qué legislación deben tener en cuenta para el abordaje y orientación en casos de apatridia? Dice, no sé. Si nos puede aclarar un poquito allí. De apátrida o apatridia. O sea, no entendí. O sea, porque apatridia, dice. Ajá, fíjate, vamos a ver si no lo... Voy a pasar a la siguiente pregunta a ver si nos aclaran un poco esa. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Señorita Sandra Fajardo, pregunta, ¿podría aclarar un poco el papel que juegan los consejos comunales con respecto a esta legislación? Fíjate, dentro de los miembros integrantes de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, tenemos varios literales. Dentro de esos literales comienza específicamente por lo que yo acabo de colocarles allí con respecto a el ministerio, en este caso de la Suprema Felicidad. A partir de allí vamos pasando por el IDENA, luego vamos pasando por el Consejo Municipal de Derecho, posteriormente pasamos al Consejo de Protección, después del Consejo de Protección, que son los entes administrativos, los órganos administrativos, vamos pasando para las entidades, programas. En este sentido vamos bajando. Y en el último literal te habla específicamente de los consejos comunales como forma de organización social. Por lo tanto, ellos son parte de la estructura del sistema integral, sabiendo que el sistema, que como se lo dije, simplemente es un conjunto de órganos, de entidades y programas, pero ellos sí forman parte. Es por eso que ellos deben inmediatamente, como forma de organización social, tener esos comités de protección de niños, niñas y adolescentes que tengan pleno conocimiento, que tengan personas especialistas en esa área, cosa que a veces se ve un poco difícil. Y se ve un poco difícil, bueno, porque hay que tener previo conocimiento de la ley. Sin embargo, existen también, por ejemplo, el Consejo de Derecho, el Consejo de Protección, las defensorías, que pueden en este caso orientar, y ellos se pueden articular, los consejos comunales en este particular, con estos órganos administrativos para que lo apoyen, para que lo ayuden, para que le den la adecuación y la capacitación. Baruta capacita igual que ustedes, pues que la tienen. Ok. Bueno, los invito, si tienen algunas otras preguntas, también nos las pueden dejar y luego se las hacemos llegar a la profesora. Vamos a pasar al break, que nos quedan 18 minutos. Nos vemos a las 11 para la segunda sesión. Muchísimas gracias, profesora Elizabeth. Muchísimas gracias. De verdad que quiero desearle toda la suerte del mundo a las personas que se están postulando para ser, en este caso, ser defensores de niños, niñas y adolescentes del municipio El Hatillo. De verdad, muy agradecida con la presidenta, la doctora Ponce, y bueno, con todo. Así que la mejor de las suertes para todos y nos vemos dentro de un rato. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted también. Nos vemos a las 11. Les invito pueden ir conectándose unos 5 minutos antes, porque siempre toma un tiempo en caer la conexión y así quizás podemos empezar un poco puntual y también, bueno, sacarle provecho al tiempo, que es oro aquí en las videoconferencias. Pero bueno, gracias a Dios hemos solventado y hemos salido adelante. Nos vemos a las 11, chicos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.